Hola, buenas tardes a todos. Un gusto tenerles esta tarde aquí con nosotros. Bienvenidos y boa tarde. Muito obrigado por su presencia en este encuentro, muy agradecido por su presencia en este encuentro. Y primero, antes de nada, quiero presentarme. Yo soy Arturo Pinedo, yo soy socio de JIC, de Lloret y Cuenca, y soy el director general para la región de Europa que engloba España y Portugal. Y en nombre de nuestra compañía, en primer lugar, quería mostrar nuestra satisfacción por poder colaborar con la Embajada de Portugal en España y con AICEP Portugal Global en la organización de este encuentro empresarial del sector de energías renovables que se enmarca dentro del gran proyecto de la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Estamos hablando, como todos pueden entender, de un sector clave para la economía, no solamente por lo que va a tener de motor para la recuperación de una economía muy dañada en el periodo de la pospandemia, sino también porque es evidente su protagonismo claro en todo lo que sería la configuración de un nuevo sistema energético futuro que pueda ayudarnos a luchar contra el problema del cambio climático. Este de hoy es el primero de una serie de encuentros que vamos a celebrar con distintas empresas de sectores diferentes. Vamos a hablar en los próximos meses, a lo largo de este semestre, de temas de logística, de movilidad, de economía circular, pero hoy, como decía, nos centramos en el tema de las energías renovables. Por darles una pincelada rápida de cómo vamos a organizar la sesión, vamos a iniciarla con unas palabras del excelentísimo señor ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Portugal, don João Pedro Matos Fernández. Él no ha podido finalmente acompañarnos en persona, pero sí ha tenido la gentileza de hacernos llegar un vídeo en el que nos va a explicar con mucho detalle cuál es la situación ahora mismo de Portugal como oportunidad para el tema del desarrollo de la energía renovable. A continuación daremos paso al consejero ejecutivo de la Asociación de Renovables de Portugal, don Pedro Amaral Jorge, y cerraremos con una mesa redonda que va a moderar el subdirector del Economista, del diario económico El Economista, Rubén Esteller, con tres representantes de tres empresas que actualmente están teniendo una actuación muy intensa tanto en el ámbito ibérico, tanto en España como Portugal, en el mundo de las renovables. En concreto, vamos a contar con Duarte Bello, que es el CEO para Europa y Brasil de EDP Renovables, con Miguel Méndez, que es el director general de Endesa Portugal, y con Juan Lasala, que es el presidente de Capital Energy. Aunque luego Rubén, cuando empiece la mesa redonda, nos lo recordará. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, le rogamos que lo haga a través de la sala de chat que tienen a la derecha de sus pantallas, donde pueden escribir la pregunta con toda tranquilidad y nosotros después se la transmitiremos a los ponentes. Y sin más, vamos a dar comienzo a la sesión. Vamos a empezar con el vídeo del ministro. Espero tener ocasión de... A ver, que no sé yo si le estoy dando correctamente. A ver, perdón, que no sé si he cometido algún problema con el vídeo. Está el vídeo, aquí está. Play. Portugal foi o primeiro país do Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica no ano de 2050. Trabalhando para esse objetivo, a nossa última central elétrica a carvão encerrará este ano. E queremos que a partir deste ano de 2021 é o momento decisivo para impulsionar a economia europeia para a recuperação e o crescimento, preparando-se para o futuro, concretamente através de uma dupla transição, verde e digital, e fortalecer, ao mesmo tempo, a resiliência da sociedade. As fontes de energia renovável vão ter um papel essencial na integração inteligente das energias renováveis, da eficiência energética e de outras soluções sustentáveis nos diferentes setores que vão ajudar a conseguir a descarbonização com o menor custo possível. A rápida diminuição do custo das energias renováveis, combinada com uma concepção melhorada de todas as políticas de apoio,
vão reduzir ainda mais o seu impacto na fatura de energia de todos os contribuintes, ou melhor, de todos os consumidores, sejam eles domésticos ou industriais. Com o objetivo de inverter o débil desenvolvimento que a energia solar fotovoltaica tinha em Portugal, sendo Portugal um país com tanto sol, no ano de 2019, o Governo promulgou várias mudanças importantes na legislação do setor energético, abrindo a possibilidade de se obter um ponto de conexão à rede através de duas opções. Primeira opção, acordos bilaterais com os operadores da rede, quando existe capacidade disponível nessa mesma rede, recaindo sobre os promotores dos projetos os custos de investimento na rede. O outro modelo é a existência de leilões, subastas na vossa língua, centralizados para licitar pontos de conexão à rede existentes ou já aprovados. Isto em resultado da execução de um grande planeamento da própria rede para instalar unidades para a produção de energia renovável a partir do solar. Através dos acordos bilaterais, já foram aprovados 14 projetos de energia solar fotovoltaica do norte ao sul do país, com um total de 3,5 gigawatts. No primeiro leilão solar, que foi feito em 2019, conseguimos atribuir 1.300 megawatts, 3/4 destes a preço fixo, com um ganho total estimado para os consumidores portugueses de eletricidade de 600 milhões de euros em 15 anos. Atualmente, 10 desses 26 projetos solares fotovoltaicos já estão completamente licenciados e o projeto que corresponde ao lote que marcou o recorde do mundo de preço, 14,76 euros por megawatt-hora, já tem mesmo a sua declaração favorável de impacto ambiental. Ou seja, tudo está em marcha com uma grande capacidade por parte da administração e também dos promotores destes mesmos projetos. O leilão solar de 2020 foi novamente um enorme êxito. Mais uma vez, estabelecemos um recorde mundial com o preço de tarifa solar mais baixa que se conhece. 11,14 euros por megawatt-hora, 25% abaixo do recorde que já tínhamos batido no ano anterior. Neste leilão foram adjudicados 670 megawatts, 75% já com a modalidade de armazenamento, que é uma novidade neste leilão de 2020, com ganhos totais estimados para os consumidores portugueses de eletricidade que rondam os 560 milhões de euros em 15 anos. Pensando sempre no futuro, o Governo quer mesmo aumentar esta capacidade de arranque da energia solar fotovoltaica nos leilões que vamos lançar nos anos mais próximos, sendo que já está planeado, considerando naturalmente tudo aquilo que aprendemos também nos 2 anos anteriores. As próximas licitações vão contar com novas possibilidades para a localização e para a concretização dos projetos, como sejam a energia fotovoltaica flutuante, particularmente nas albufeiras, os embalses, como se diz na vossa língua, para evitar também o impacto que tem no solo as grandes unidades de produção de energia solar, e que é também já um assunto que começa naturalmente a ser discutido no nosso país, em Portugal. Este é um desafio muito importante do ponto de vista técnico, mas ao mesmo tempo os promotores vão ter uma importante redução dos seus próprios riscos, seja pela disponibilidade dos terrenos, seja pelos próprios custos que obriga a aquisição ou o aluguer desses mesmos terrenos. Mas para a transição para as energias limpas, nós temos necessariamente que envolver os consumidores. O que significa promover o autoconsumo de eletricidade a partir de fontes renováveis.
A eletrificação não é uma panaceia, uma solução única para todos. E por isso, os gases renováveis, particularmente o hidrogênio e sobretudo o hidrogênio verde e o biometano, têm um potencial muito grande e um papel importante para jogar na promoção da descarbonização de alguns setores da economia que hoje em dia têm poucas opções tecnológicas e alternativas, onde a eletrificação, a curto e médio prazo, não parece mesmo ser a melhor solução, até porque podia gerar custos muito significativos ou ser, simplesmente, do ponto de vista técnico, inviável. Os gases renováveis podem mesmo ser substitutos dos combustíveis fósseis na indústria. Dou como exemplo, alguns processos de combustão podem mesmo substituir matérias-primas e penso também no transporte por estrada de passageiros em veículos pesados, o transporte ferroviário, evitando o custo da eletrificação das linhas, mas também o transporte pesado de mercadorias, o transporte fluvial de passageiros e de mercadorias. São mesmo da maior importância os gases renováveis para o nosso país e para a descarbonização. E é por isso que se estão concretizando vários mecanismos. Em primeiro lugar, a regulação da injeção de gases renováveis na rede nacional, que até agora é de gás natural. Está aprovada a lei e apenas estamos agora a analisar e a detalhar alguns requisitos técnicos. Em segundo lugar, um sistema de garantia de origem para os gases renováveis. Já concluímos a legislação sobre esta matéria. Em terceiro lugar, concentrar os recursos financeiros disponíveis, seja em fundos nacionais ou em fundos europeus para a recuperação, que em breve estão disponíveis para apoiar a produção de energia através da produção de gases renováveis, em particular o hidrogênio verde e o biometano. E, em quarto lugar, fixar objetivos vinculativos para 2030, vinculativos para nós próprios, para o país e para as suas empresas, para incorporar gases renováveis nas redes de gás natural. Acreditamos que um país do sul da Europa, como Portugal, pode ter um papel fundamental e ativo para impulsionar o uso alargado do hidrogênio e, no nosso caso concreto, só estamos a falar e sempre de hidrogênio verde, convertendo-se este país e o hidrogênio com ele no elemento-chave para conseguir atingir os objetivos de descarbonização da Europa. Como um país ambicioso e inovador, com uma sólida trajetória de energias renováveis, apresentamos o nosso compromisso, a nossa situação atual no campo do hidrogênio e o papel que sentimos que podemos ter no mercado global, onde vamos deixar de ser importadores de energia para passarmos a ser exportadores de energia. O novo modelo energético, atualmente em curso, que tem como objetivo a neutralidade carbónica, representa uma oportunidade única que vai permitir à economia basear-se mesmo e o seu desenvolvimento numa lógica de desenvolvimento sustentável e, obviamente, em simultâneo, com um modelo democrático e justo que promova o progresso, o desenvolvimento, o avanço tecnológico, porque sabemos que ainda há coisas a criar e, sobretudo, a escalar para a indústria, e também na criação do emprego, de riqueza, na coesão territorial, na preservação dos recursos naturais. Y en este sentido, el camino hacia la descarbonización de la economía es tanto una oportunidad para la inversión como para el empleo. Gracias a todos. Bueno, son las palabras que nos ha enviado el ministro. Para aquellos que no han podido entenderlo, aunque yo creo que lo ha hablado bastante claro, simplemente por darle 4 pinceladas rápidas a modo de resumen, nos ha recordado que ha sido el primer país del mundo, Portugal, en asumir el objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050 y que además hay un firme compromiso de su gobierno para cerrar la única central eléctrica de carbón este mismo año. Ha hecho un repaso de los proyectos regulatorios, en concreto nos ha hablado del desarrollo de la energía solar fotovoltaica con una legislación a propósito en el año 2019 que abrió la posibilidad de obtener un punto de conexión a la red a través de acuerdos bilaterales
con los operadores de red cuando no hay capacidad disponible, o bien desarrollar subastas centralizadas para licitar puntos de conexión a redes existentes. Nos ha recordado las dos últimas subastas, la del 2019 y la del 2020, con unos resultados espectaculares, en donde además se batió un récord mundial con el precio de tarifa solar más baja, por debajo un 25% en el 20 respecto a la tarifa que se cerró en el 2019. Nos ha hablado también de las nuevas subastas solares con nuevas posibilidades de implementación, como la solar o fotovoltaica flotante en embalses y presas que el Gobierno va a poner en marcha en los próximos meses. Y ha recordado también cómo están desarrollando un proyecto para involucrar a los consumidores y promover el autoconsumo de electricidad a partir de fuentes renovables. Y en este sentido han desarrollado un marco legal que va a permitir a las personas, a las empresas y otras entidades producir, consumir, almacenar y vender esta energía. Y como la electrificación, como ha dicho el ministro, no es la panacea de todo, también ha hablado de las oportunidades que presenta el hidrógeno verde y el biometano, con un papel potencial importante en la promoción de este proyecto de descarbonización. Portugal quiere tener un papel activo y fundamental para potenciar además el hidrógeno verde, que es un elemento clave para conseguir los objetivos que se ha marcado la Unión Europea. Finalmente, nos ha insistido en que estamos ante una oportunidad única para la inversión y el objetivo portugués de acabar convirtiéndose en un auténtico exportador de energía. Estos son, a modo de resumen, algunos de los puntos más interesantes de la intervención del ministro. Y ahora, sin más, voy a pasar la palabra al consejero ejecutivo de la Asociación de Renovables de Portugal, el señor Pedro Manuel Jorge. Pedro, cuando quieras, todo tuyo. Estás en mute, tienes que abrirte el micrófono arriba, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludar a mis compañeros de debate hoy y para que consiga cumplir con el tiempo, voy a coger una ponencia aquí para que más o menos tengamos algunos datos sobre lo que nos ha comentado el señor ministro. Por favor, confirmadme que me estáis viendo la pantalla. Estamos viéndolo, Pedro. Vale, muy bien. Entonces, en un rato explicar que APREN es una asociación multitecnológica y que hoy por hoy representamos 90% de toda la potencia instalada, que está más o menos en 13 gigavatios. Todos conocemos esto, pero tener una idea que, como en todos los países europeos, el sector eléctrico ha pasado por el unbundling y entonces que todo donde APREN se más o menos foca su tiempo y su atención es en la parte de producción de energía, pero estando siempre con atención a todo que está en la cadena de valor para Jusante. En términos de metas, a mirar 2019 y 2020, pues desde el punto de vista de generación de electricidad tenemos más o menos 500 gigawatts hora de diferencia entre 19 y 20, pero en términos de incorporación renovable subimos a un 62% casi y desde el punto de vista de precio medio anual del mercado grosista estamos con una reducción muy impresionante de 48 para 34. Y fijarnos que el precio del CO2 pues sigue en 2020-2019 más o menos la misma tendencia de precio medio, mismo que tengamos una reducción del consumo de electricidad porque hay suministrado más renovable al sistema. Tener un poco la idea cómo esto está desglosado en términos de 2019 y 2020 de la componente renovable y de la componente fósil de energía. Y aquí partilhar con vosotros que tuvimos 55% de renovables en 2019 y que 27% de origen eólica, 20% de hídrica y 5,7% de bioenergía. El fotovoltaico en Portugal sigue siendo poco en términos de generación porque solamente tenemos casi 1 gigavatio instalado. Pero al final evitamos 15 millones de toneladas de carbono en 2019. A 2020 el escenario se mejora, tenemos más renovable, tenemos más hídrica y más eólica en el año de 2020 y las emisiones evitadas son casi un 20% más. O sea, casi que tenemos 18 millones de toneladas de CO2
evitadas con todos los beneficios que esto tiene en términos de compras de licencias de emisión que el consumidor de electricidad no tiene que pagar. Este es algo que es interesante mirar que Portugal y España tienen el mismo mercado ibérico eléctrico y ver que tuvimos dentro del mismo precio, Portugal ha tenido la mayor componente de incorporación renovable en Europa y que nuestros precios en Portugal y en España están muy cerca de lo que es del Reino Unido, están en el entorno de España y de Alemania, están mucho más baratos que tal. O sea, esto aumenta la competitividad de la industria ibérica en términos de las industrias que son electrointensivas o energético-intensivas. Y tener una idea, partillo este gráfico con vosotros porque en diciembre el consumo ha subido con comparación en noviembre, pero interesante es que el precio por la incorporación de renovable que tuvimos de 75% en el sistema eléctrico portugués, mantuvimos el precio a pesar de haber subido el consumo de forma significativa. En términos de datos anuales, lo que es importante aquí es que evitamos casi 650 millones de combustibles fósiles de importaciones, las emisiones ya las referimos y ahorramos casi 440 millones de euros de compra de licencias de emisión, recordando que 24,7 euros por tonelada ha sido el precio medio anual. Aquí es para que veamos que desde 2000 a 2019 triplicamos la potencia instalada renovable y la gran responsable de implementación ha sido eólica con más o menos 5 gigavatios y que seguimos para el plan de 2030 cuando nos miramos nuestro PNIEC, que es equivalente al de España, las grandes metas en términos de aquecimiento y arrefecimiento, transportes y electricidad, vamos a subir nuestras metas de 60 a 80%, de 34 a 38 y de 10 a 20. Y estas metas son las que tuvimos antes de que la Comisión Europea haya cambiado su reto de reducción de emisiones de 40 a 55%. Mientras yo creo que es expectable que esta potencia del PNIEC pueda o no ser revisada, pero es más probable que sí do que no. ¿Y qué metas tenemos nosotros? Las que tuvimos para 2020 están casi alcanzadas y las de 2030, esto, repito, es con la base del PNIEC antes de la imposición de la Comisión Europea de que la meta europea es de 55% de reducción de emisiones y tenemos que incrementar nuestra eficiencia energética de 25 a 35%. El kilowatt hora más barato y más limpio que hay es lo que tiene que producir. Renovables, en términos de energía final en el consumo, vamos a subir de 31 a 47, siendo que la electricidad, como hemos visto hace poco, vamos a pasar a 80%, calentamiento y arrefecimiento para 38% y los transportes, la movilidad va a tener que subir a 20%. Esto creo que va a ser esencialmente la gran componente de baterías o una pequeña parte ya de hidrógeno verde en alguna movilidad de transporte de pesados. Y, claro, las interligaciones eléctricas entre España y Portugal tienen que subir de 10 a 15%. La electricidad es el gran contributo para la descarbonización en la próxima década. Y esto se va a dividir entre lo que vamos a instalar en 2030 y con qué potencia vamos a llegar a 2030. En hídrica, más o menos 9 gigavatios, eólica vamos a subir de 5,4 a 9,3, solar de 2 a 9, en que el descentralizado y el centralizado se dividen entre 7% y 2%. Y las otras fuentes renovables, como vamos a tener olas, mareas, solar termoeléctrico y también wind offshore, van a llegar todas añadidas a casi 1 gigavatio. Y estas son las metas que os he referido antes del cambio de la Comisión Europea. Portugal tiene un intervalo de variación de reducción de emisiones con base a 2005, la de la Unión Europea es con base a 1990, de 45 a 55%. Y aquí los grandes objetivos que tenemos para todas las tecnologías, lo habíamos explicado antes, lo único que hay que hacer referencia aquí es que vamos a tener 300 megavatios de wind offshore
y que con las características que tiene Portugal en términos de las costas y la profundidad del mar cerca de la costa, que vamos a hacer ciertamente con Infloat, pero ya tenemos un proyecto que es pionero y hay muchos proyectos a empezar ahora en Iberia de Infloat y ya hay representativos. Como ha falado el ministro, la estrategia europea de hidrógeno verde nos dice que tenemos que tener 6 gigavatios hasta 2024 de electrolización, 40 gigavatios hasta 2030 y que después de 2030 a 2050 vamos a tener el mercado funcionando. Este es el grande resultado que tenemos modelado y lo que es importante mirarnos aquí es que para llegar a los 56 gigavatios de electrolizadores vamos a necesitar de 75 gigavatios de eólica, 7 gigavatios, de offshore eólica, onshore, 7 gigavatios de offshore, 76 gigavatios de fotovoltaico y con esto las grandes variables macroeconómicas que van a salir de esto es un valor añadido de 29 millones de euros al año de esta nueva economía con las emisiones evitadas por año hasta 67 millones de toneladas, pero generar en esta década más o menos 350.000 empleos por toda la Europa. ¿Cuál es nuestra estrategia? Es muy sencilla. Habíamos presentado antes de la Alianza Europea para el Hidrógeno y es esencialmente hidrógeno verde con recursos renovables que puede funcionar también como sistema de almacenamiento y vamos al final usar este hidrógeno en los transportes, la industria, electricidad y calor de conforto térmico y también de proceso industrial y para combustibles sintéticos. Y los grandes datos de la estrategia es que en 2030 es expectable que tengamos 2 gigavatios a 2,5 gigavatios de capacidad de electrolización que va a producir un consumo o una cantidad de hidrógeno verde para que suministremos 5% del consumo final de energía, 5% en los transportes, la movilidad y 5% al sector industrial. Es expectable que también vamos a incorporar 15% en mezcla hasta 2030 de hidrógeno en la red de gas. Los datos dicen que es más probable que sea 10% que 15%, pero bien, 10 ya es un número interesante. Y esto necesita que captemos 7.000 millones de inversión extranjera. Esta es una inversión del sector privado, no es una inversión del sector público. El sector público nos va a suministrar sistemas de apoyo que en estos momentos lo que está dibujado son 400 a 450 millones de fondos de soporte al CAPEX y después 500 a 550 millones de euros de soporte a la producción. Coger con vosotros aquí las subastas que el señor ministro ha comentado en su intervención. Estamos aquí al resumen. La gran diferencia en 2019 y 2020 es que tuvimos una nueva modalidad de premio fijo por flexibilidad del sistema y esta ha sido la modalidad que ha conseguido lograr más potencia adjudicada. Y los grandes resultados de las subastas en 2019 han sido con compensaciones fijas. Tuvimos un precio medio, de en torno de 20 y, esta es la compensación fija, es la compensación al sistema eléctrico nacional, que ha variado entre 8 y 26 que el productor tiene que entregar al sistema eléctrico nacional para que pueda tener acceso al punto de conexión y los precios fijos tuvimos el tal de 14,76 euros por megavatio hora y el precio medio se ha quedado en los 21. En términos de distribución de potencia, tuvimos con la compensación fija, o sea, la oferta al sistema más o menos 300 megavatios y el precio fijo tuvimos 1 gigavatio de instalación. Los de 2020, la diferencia es que tuvimos este récord que se habla aquí, ha habido una licitación para precio fijo del CFD, la compensación al sistema en términos medios ha estado en 37,74. Me explico con esto. De cada megavatio hora vendido por el electroproductor, tiene que pagar al sistema 37,74. Este es el precio medio. Y el premio fijo por flexibilidad tiene una compensación mucho más baja al sistema eléctrico nacional, pero hay que acordar que el sistema fijo tiene un riesgo
de tener que estar a pagar al sistema siempre que el precio va por encima de un cierto nivel. Pero al final el resultado es que la distribución y el mercado dicta las reglas con que se acorda, y tuvimos casi la gran cantidad de la potencia adjudicada ha sido en términos de premio fijo por flexibilidad. Bien, ¿y qué hay que concluir de esto? Pues comportamientos estratégicos, la red es un bien muy escaso, tenemos nuevos players en el mercado, hay players dentro de Europa, fuera de Europa. ¿Qué precios vamos a esperar después de los 15 años de esta modalidad y qué sistemas financieros tenemos? ¿Cómo vamos a optimizar los ingresos? Porque se puede hibridizar proyectos, se puede hacer arbitraje, se puede suministrar servicios al sistema de balance y de equilibrio. Y, muy bien, las nuevas opciones financieras. Hay que no olvidar que estamos en un mundo que las tasas de interés están muy cerca de cero y algunos países se pueden vender títulos, bonos del tesoro con intereses negativos. Y termino aquí con dos cosas que son importantes. Este es un estudio hecho por Solar Power Europe con la Universidad de Lund y yo me he nombrado este slide de Iberia a potencia energética europea. O sea, en el mundo antiguo de los hidrocarburos, Portugal era un país pobre energéticamente y España un poco más rico, pero también no tanto como otros países. Pero desde el punto de vista renovable, la capacidad de instalación de Iberia es mucho superior a cualquier otra región de Europa y más que eso, la capacidad de generación también es superior a que cualquier otra en términos europeos. O sea, Iberia puede ser un powerhouse energético, puede vender hidrógeno y electricidad al mercado europeo y más. Si tiene costes de energía muy bajos, lo que es la tendencia que miramos en todos los forecasts de precio, podremos tener aquí una inversión de captación de capacidad de industria electro y energointensiva y que esto pueda contribuir para el PIB y para el ingreso y también para el crecimiento de lo empleo en Iberia. Y me quedo aquí y estoy disponible para preguntas si hay algunas. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias por tu intervención, muy obrigado. Vamos a, como decía, las preguntas las vamos a ir recogiendo en el chat para aquellos que estén interesados y para luego al final de la sesión unirlas y poder formularlas. Muy bien. Entonces ya la mesa redonda que, como decía al principio, va a moderar Rubén Esteller con 3 de los invitados. Rubén, te dejo todo para que seas quien conduzca a partir de este momento. Muchas gracias, Arturo, por la invitación y por la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes. Bueno, la verdad es que yo creo que el señor Amara nos ha puesto los dientes largos, ¿no? Porque hemos visto esa capacidad de crecimiento de Portugal y, bueno, y esos cambios que van a haber, ¿no? Porque probablemente los PNIEC van a tener que revisarse gracias a esa nueva ambición europea, ¿no? Que estamos viendo y bueno, mucho más recorrido que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Esperamos los nuevos compromisos de Estados Unidos el próximo mes de abril, ya hemos visto los compromisos de China. La verdad que esta transición energética parece ya que no tiene marcha atrás. Bueno, como ya saben todos ustedes, y yo creo que así no me voy a enrollar demasiado con las presentaciones, contamos con Juan Lasala, presidente de Capital Energy, con Miguel Méndez, director general de Endesa Portugal, y con Duarte Bello, Chief Operating Officer de Europa y Brasil de EDP Renovables. Yo creo que les lanzo directamente una primera pregunta, ¿no? Para que nos cuenten, pues eso, cuáles son un poco los objetivos de su empresa en el sector renovables, pues para Portugal. Y yo creo que, bueno, si nos pueden dar también una pincelada, ya que también tenemos, yo creo que espectadores portugueses, pues si nos pueden dar también una pincelada de los planes para España, ¿no? Un poco para el mercado ibérico, ¿no? Y vamos a empezar por ti, Juan, si te parece. Encantado. Bueno, yo antes de nada quería darle las gracias evidentemente al Gobierno de Portugal, al Ministro y a la Embajada también por organizar este acto, también a la Asociación de Renovables que ha hecho un esfuerzo importante por organizar este acto y también a Llorente Cuenca y por supuesto también a Rubén por moderarnos este debate. Así que gracias a todos y también a mis compañeros de mesa, pues es un placer compartir mesa con vosotros. Bueno, nosotros... me hablabas de un poco de la experiencia y los objetivos en el sector de las renovables. Nosotros fundamos una compañía que se llama Infinita en Portugal en el año 2016. Nuestro cuartel general, por decirlo de alguna manera, pues está en Santarém y tenemos 2 delegaciones en Oporto y en Lisboa. Aún somos una compañía modesta, pero bueno, luego hablaremos un poco de los planes que tenemos y de los proyectos.
Pero vamos, nuestro objetivo es constituirnos una compañía verticalmente integrada en la cadena de valor, 100% renovable y absolutamente comprometida con el medio ambiente y con todas las perspectivas de lo que se llama hoy en día el ESG, ¿no? Tanto a nivel global como a nivel de la sociedad matriz y de todas las empresas del grupo. Y desde luego pretendemos que nuestro negocio principal pues sea desarrollar, construir y operar plantas de energía renovable, tanto fotovoltaicas como eólicas, aunque nuestra historia es más eólica que fotovoltaica, pero ahora mismo ya estamos cada vez profundizando más en la parte fotovoltaica, ¿no? Bueno, ahora mismo nosotros en cuanto a objetivos y a perspectiva, pues probablemente seamos de las compañías que tenemos una cartera de proyectos renovables a nivel de Iberia, seguramente de las más grandes, ¿no? Bueno, aquí hay algún otro participante que también tiene una enorme cartera de proyectos, pero vamos, desde luego Capital Energy tiene una grandísima cartera de proyectos, tanto, sobre todo más en España que en Portugal, pero pretendemos seguir creciendo en las dos. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues Miguel, si quieres. Si no sé. Bueno, antes de más, no lo sé si me oyen bien porque tuve que me conectar por iPad. Sí. Los problemas normales de estas sesiones. Bueno, antes de más, buenas tardes. Agradecer también a AICEP, a Embajada de Portugal, al gobierno portugués, a Laurenti Cuenca y a ti como moderador por esta sesión. Y bueno, y a nivel de objetivos de Endesa, será de las empresas más habladas en la parte Iberia. Por eso, Endesa y el Grupo Enel no miran los mercados de Portugal y de España en separado. O sea, los miramos siempre como una estrategia de Iberia. Como todos sabemos, Endesa es el primer operador integrado y liderando la transición energética en Iberia. Es el primer operador en generación con 56,2 teravatios de producción. De estos, 83% ya son libres de emisiones. También es el primer operador de red con 105 teravatios distribuidos con 12,3 millones de clientes. Y claro, tiene el mayor portfolio de clientes minoristas, alrededor de 91 teravatios de ventas eléctricas. Bueno, con esto progresamos hacia la descarbonización total en 2050. Este es nuestro plan, con el objetivo intermedio, dicho por nuestro consejero delegado, de reducción de gases de efecto invernadero al 80% en 2030. Bueno, es un plan ambicioso y que en nuestro plan de 2021-2023 de incremento 10% más, o sea, sería un 70% y ahora pasamos a 80%. Y así en unas frases, Endesa concienciada y con una hoja de ruta ambiciosa y decidida. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues Duarte, tu turno. Vale. Ahora, menos quiero decir, pero vale, empezar también por los agradecimientos de estar aquí a todos, a la Embajada de AICEP, a Arturo aquí, a Juan, a ti también los ponentes. Es un placer estar aquí, a Pedro, que ya repetimos en algunos sitios. Nosotros somos, obviamente, el diría que Iberia fue donde todo empezó para nosotros en la parte de renovables. Actualmente un tercio de nuestra generación de EDP renovables está en Iberia y creo que además de eso nuestro centro de competencias está aquí. Fue creado aquí hace más de 15 años y el centro de competencias que nos pone liderando también en renovables desde un punto de vista global. Somos el cuarto mayor operador de eólicas en el mundo, obviamente, y es aquí. Nosotros tenemos también, yo diría, y Pedro comentó eso, ya offshore aquí en Iberia, con el proyecto Floating Offshore que tenemos cercano de Viana do Castelo, y seguimos como un mercado clave para nosotros. Yo creo que aquí estamos haciendo un poco de todo. Empezamos con viento, tenemos ya bastantes proyectos solares, tenemos solares híbridos también ya en desarrollo bastante avanzado que ganamos recientemente en la subasta. Y en términos de remuneración también participamos en todos los tipos de remuneración, sea a través de PPAs, a largo plazo con compañías y con las subastas que recientemente también ganamos una porción relevante en España, en Portugal en la pasada. Y por tanto la inversión en Portugal y España seguirá siendo clave, yo creo que en todos los dominios y en todos los tipos de remuneración y obviamente competiendo con mis parceros aquí, pero colaborando también
en crear las infraestructuras y el contexto que es necesario para atingir los retos que tenemos todos hasta 2030, 2050, quer en Europa, quer en nuestras compañías. Bueno, se me han escapado los tres, ¿eh? Ninguno me ha dado una cifra de inversión en Portugal ni España. O sea, habéis salido los tres sin darme ni un solo número, os doy la enhorabuena, ¿eh? Pero no, yo vuelvo a insistir. Venga, a poner números porque oye, las 60 personas que tenemos conectadas aquí están deseando saber y tener... Sé que para Duarte es especialmente delicada la pregunta porque están pendientes de presentar plan estratégico la próxima semana. Entiendo que tú no puedas concretar demasiado, ¿no?, en ese aspecto, pero bueno, yo creo que Miguel ya tiene un plan presentado y Juan, vosotros no cotizáis, al menos de momento, o sea que tenéis todavía margen para poder dar algún número sin que nos metamos en líos. No sé si podéis concretar un poquito. Sí, sí, claro, yo, vamos, no, ningún problema. Vamos, nuestro portfolio ahora mismo de proyectos en Portugal está en el entorno de los 2,5 gigavatios, ¿no? Yo creo que, bueno, el que conozca un poco el sector sabe un poco lo que implica eso en términos de inversión. Nuestra inversión todavía es muy modesta a día de hoy, estamos hablando de pocos billones de euros, ¿no? Esos 2,5 gigavatios son fotovoltaicos, eólicos, la mayor parte, una parte relevante son eólicos, de los cuales ahora mismo 134 tienen acceso ya a la red en la zona de Porto. Son dos proyectos, uno que se llama Zonda y otro que se llama Carlinga, que esperemos que estén en servicio ya para el año 2023-2024, ¿no? Bueno, 134 megavatios eólicos pues son una cantidad razonable, ¿no? Ambos proyectos por primera vez son merchant, no tienen ningún tipo de ayuda, y en uno de ellos está prevista la instalación de lo que hasta ahora será uno de los aerogeneradores más potentes de Portugal hasta la fecha, ¿no? Nuestros proyectos en general en Iberia, que a nosotros nos pasa, yo estoy de acuerdo con lo que contaba mi compañero de Endesa, de Enel, nosotros miramos Iberia como un todo, ¿no? Nuestros proyectos en Iberia pues están rondando los 40 gigavatios, ¿no? 30 y muchos, 40 gigavatios, ¿no? Y en España ya tenemos en el entorno de 7, quizá algo más de 7 gigavatios con acceso concedido a la red por el operador del sistema, con lo cual durante los próximos años pondremos en servicio una cantidad de instalaciones importante que ahora evidentemente no tenemos. Todavía en servicio tenemos muy pocos activos, ¿no? Y esta cifra sigue creciendo, ¿no? Y desde luego también esperamos que crezca en Portugal. Es una cantidad importante de gigavatios. Muchas gracias, Juan. Miguel. Bueno, nuestro plan fue presentado hace muy poco tiempo. Se tiene un plan de CAPEX estimado 21-30 de 25.000 millones de euros. De estos, unos 40% son destinados totalmente a renovables, los otros 40% a la parte de redes y los otros 20% a otro tipo de inversiones. Bueno, esto se basa en la visión de sostenibilidad y creación de valor a largo plazo que la compañía tiene. Tanto España como en Portugal tiene sus planes de renovables. Acabamos de ganar en el segundo leilón de 2020 una planta de 100 megavatios con una inversión alrededor de los 90 millones de euros. Pero el reto ya no es la generación, sino hacer llegar las renovables al ciudadano. Es por ahí que como comercializador tenemos que llegar al consumidor final. Que acabe tocando, este consumidor final que acabe tocando la energía renovable, que aquí es donde está el reto. Nosotros lanzamos acciones estratégicas en los clientes, en la casa de los clientes, como por ejemplo promover la electrificación del consumo mediante la oferta integrada de energía en bundle, energía y servicios, crear valor añadido mediante nuevos productos y servicios complementarios, como la parte de los servicios de gestión de energía. Y claro, la apuesta por la digitalización y creación de plataformas online que son claves para mejorar la experiencia y la eficiencia en los clientes. Por esto decimos, y como decía el compañero de Capital Energy, decidimos en Endesa que la apuesta es por la Iberia. Este CAPEX es visto como Iberia. Muchas gracias. Duarte, en la medida en que puedas. No, yo lo que puedo decir es que actualmente tenemos realmente un pipeline mayor y la próxima semana yo creo que habrá más noticias sobre nuestra conexión. Lo que es público, hay proyectos que todavía no están en operación, pero que ya están o en construcción o ya tienen remuneración atribuida. Tenemos casi 700 megawatts actualmente en los dos países, que eran proyectos solares. Ganamos, por ejemplo, 150 megawatts en la subasta de Portugal en la penúltima.
y en proyectos eólicos, quer en Portugal, quer en España. Por tanto, la inversión actual que ya estamos con proyectos muy avanzados, algunos en fase final de construcción, otros de inicio de construcción. Todos estos ya fueron anunciados, por tanto ya es público. 650 megas actualmente ya que están online en los próximos meses, diría. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, nos están llegando ya preguntas del público. Paso a trasladaros alguna. Antes, Pedro Amaral, en su intervención, yo creo que ponía un poco en suerte, ¿no? La implantación que está teniendo pues ese proyecto pionero, ¿no? Que es WindFloat en Viana do Castelo, con offshore flotante. Y pregunta Álvaro Puertas de la Morena si existen, te pregunta a ti, Duarte, concretamente, si existen previsiones de instalar más capacidad offshore wind en Portugal de flotante, ¿no? Hablaba antes, Pedro, de esos 300 megavatios. No sé si hay una relación directa, ¿no? de causa-efecto y tenéis esos 300 megavatios. Este proyecto, para quien no sabe, básicamente es gestionado a través de nuestra joint venture con Engie, Ocean Winds, por tanto, no está bajo mi responsabilidad. Pero lo que puedo decir es que de alguna forma, esto ya es el segundo proyecto, este es un proyecto precomercial. Ya un proyecto piloto que hubo una turbina hace algunos años, y ahora es un proyecto precomercial de 24 megawatts. Yo creo que la idea sería instalar más, y estamos haciendo proyectos no solo en Portugal, pero en otros sitios. En el corto plazo, obviamente hay que tener aquí un encuadramiento también regulatorio, remuneratorio, distinto para poder hacerlo. Yo creo que la tecnología está caminando para ser una tecnología totalmente competitiva, sobre todo en aguas profundas. En el corto plazo los planes no son claros para ello, pero a largo plazo yo creo que es una posibilidad. Y os lanzaría una pregunta también un poco del papel que van a jugar los fondos europeos, ¿no? La llegada de fondos europeos, quizá los que lo seguimos desde España tenemos un poco más claro cómo se está gestionando aquí, pero muchas más dudas de cómo se está gestionando en Portugal, ¿no? Un poco cómo se está desarrollando allí. Se están presentando también, al igual que en España, proyectos concretos para desarrollar esos, aquí llamamos PERTES, esos proyectos tractores, para poder lograr esas mayores inversiones. No sé si nos podéis dar ahí una pincelada de cómo se está produciendo esta situación en Portugal, para los que desde Madrid, en este caso, pues desconocemos más la situación. Y a lo mejor ahí incluso Pedro nos puede dar alguna guía. Bien, déjame que complemente algo que ha dicho Duarte, que yo creo que es importante. Con la estrategia europea de Ocean Strategy, y que tenemos el offshore como una clara apuesta en el sector energético y también en el sector coupling, para que suministre electricidad y también que el excedente sea necesario sea usado para suministrar y producir hidrógeno verde. Lo que estamos mirando es que el levelized cost of electricity del floating se va a quedar muy cerca del convencional offshore, porque es un tema de economías de escala de los flotadores, mientras estar enganchado en el fondo del mar. En términos de los proyectos que estamos mirando aquí, no hay inversión de los fondos europeos para tecnologías que ya están maduras, fotovoltaicas, eólicas, onshore, offshore, todo eso ya está ahí más o menos encargado del mercado, ya tiene suficientes fondos para que esto pueda ocurrir con capital privado. Lo que es el hidrógeno verde, que es el gran cambio que tenemos, yo creo que en Iberia, y por eso me uso siempre ese slide final, porque yo estoy absolutamente convencido de que estoy estudiando hace 2 años que vamos a ser un powerhouse europeo energético al final. Ha llegado nuestra vez, ahora somos nosotros. Y yo creo que los fondos van a estar aplicados, o que es la cadena de valor de industrialización de lo que puede ser este negocio del hidrógeno, y también suministros al CAPEX de proyectos multi-europeos o multipaíses para empezar a tener los sistemas iniciales. Pero desde el punto de vista regulatorio hay que definir los mecanismos de apoyo, con apoyos de Estado, sin apoyos de Estado, y también con acceso directo a las calls de los fondos. Y entonces, muy resumidamente, los fondos van a ser aplicados. No hay muchos proyectos de marco, hay 4 o 5, y los 30 que han sido sometidos al gobierno portugués para tener el stamp de IPCEI, pero en otras tecnologías creo que vamos a tener interés en el litio en Portugal, en el hidrógeno como hay suministrado, como hemos hablado,
pero de proyectos concretos solamente tenemos relacionados con el hidrógeno verde. Muchas gracias, Pedro. No sé si queréis comentar alguno un poco cómo veis esa situación. Sí. Bueno. Yo sí quería comentar un par de cosas que ha dicho Pedro que me parecen muy importantes, ¿no? Hombre, yo creo que evidentemente es una gran oportunidad presentar proyectos que de otra manera podrían difícilmente ser rentables, ¿no? Yo creo que lo que esperamos todos es que haya un número grande de proyectos que sean verdaderamente innovadores y que permitan dar un salto de progreso importante a nuestros países, ¿no? Nosotros, desde luego, evidentemente sí que estamos presentando proyectos en España y estamos tratando de contribuir en otros proyectos en Portugal también, ¿no? En un sentido modesto, pero lo estamos haciendo. Pero ahora comentaba Pedro que efectivamente no se están dedicando fondos a tecnologías maduras, ¿no? A mí, es una opinión un poco personal, ¿no? Pero siempre me ha dado un poco de respeto que haya demasiados proyectos, por decirlo de alguna manera, dejadme decirlo de alguna manera, excesivamente innovadores o que tengan un periodo de maduración excesivamente largo o una garantía de éxito muy pequeña y que se le dedique mucho dinero a eso, cuando a lo mejor se podría dedicar dinero a tecnologías que, aun estando más maduras e incluso teniendo financiación privada en el mercado, pudieran contribuir mejor al avance y a los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Yo a veces me pregunto si se necesita tanto dinero, si hay tantos proyectos verdaderamente innovadores como para ir adelante. Evidentemente hay que invertir dinero en el hidrógeno, evidentemente hay muchos proyectos ahora mismo de hidrógeno que no son rentables si no tienen fondos, insisto, ya no solo fondos fondos financiados, sino fondos subvencionados, ¿no? Y desde luego yo hace muchos años ya, que esto ya me lo habrás oído, Rubén, yo mantengo personalmente una cruzada contra la lentitud de las tramitaciones administrativas que reducen las posibilidades de cumplir cualquier tipo de objetivos de desarrollo sostenible, mucho más que las limitaciones que tenemos las empresas para financiar proyectos innovadores o incluso para innovar, ¿no? Desde luego me gustaría que hubiera proyectos innovadores en este sentido de digitalización de los procesos administrativos de la administración. Y por último, comentaba Pedro antes el tema de los objetivos de interconexiones, ¿no? Y la posibilidad de convertir Iberia efectivamente en un exportador de inversiones. Bueno, pues nosotros aquí tenemos, como bien sabemos todos, un severo problema, ¿no? Porque por mucho que lleguemos a un 10-15% de interconexión con Portugal, si España no se interconexiona con Francia, tenemos un problema muy severo, ¿no? Porque no seremos capaces podremos convertirnos en un pequeño hub ibérico estupendo, renovable, pero no podremos llegar nunca a interconectarnos, ¿no? Ahora mismo ya sabéis que con la interconexión que hay prevista por el Golfo de Vizcaya, la interconexión entre España y Francia llegará a un 5% de la capacidad, lejísimos de ese 15% que desgraciadamente comentaba Pedro, ¿no? Y yo creo que eso es algo por lo que también se debe pelear, porque si no, nunca llegaremos a ser ese núcleo exportador de energía verde y renovable a Europa, ¿no? ¿Y os parece que la batalla la ha dado el Gobierno por perdida? Porque ya en el borrador de planificación energética que ha presentado el Gobierno español ya se deja la interconexión con Francia para después del 2026. Yo no sé si veis aquí una cierta intencionalidad política, ¿no? Francia no quiere interconexión con la península ibérica hasta que la electricidad aquí sea más barata y pueda convertirse de verdad en una amenaza para la industria francesa. Pero yo creo que la Comisión Europea tiene, porque este objetivo es vinculativo en la media de la Unión. Entonces, Portugal y España no tienen, o sea, nosotros tenemos que pelear para que esto ocurra ya antes de 2030, pero al final es la Comisión que va a tener que decir, señor Francia o señora Francia, pues ha llegado un momento y hay que tener 15 de la potencia instalada. Ahora, hacerlo. Yo creo que nunca ha habido un apoyo del gobierno francés tan fuerte a las interconexiones como el que hay ahora. Yo en eso quiero ser positivo y optimista. Y es verdad que efectivamente las interconexiones se van muy tarde, se van, como decía Rubén, al año 2026, ¿no? Las interconexiones posteriores a la del Golfo, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente hay que seguir empujando y tratar de que, bueno, pues si no llegamos al 15, que lleguemos al 8, al 7, al 9, poco a poco hay que seguir tratando de empujando para que esto sea un objetivo y acabe siendo una realidad. Pero en términos ibéricos, como vamos a desconexionar el carbón y vamos a incorporar renovable al 80% ibérico, tampoco yo creo que empezamos a necesitar las interligaciones a 2026-27, porque ahí ya tenemos un parque instalado, ya nos podremos ahí arreglar cómo vender, cómo comprar,
cómo almacenar, y todo este juego va a ser muy distinto de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Vale, y quer dizer, eu comparto, quer dizer, creo que sabes que estamos involucrados aquí, por ejemplo, en Portugal, en el proyecto de cines, de hidrógeno, pero yo creo que comparto las dificultades que cuando estaba comentando, que la parte burocrática tiene que avanzar. Creo que eso es mucho más importante que la parte de dinero, que creo que los proyectos que tenemos son competitivos. Yo creo que un proyecto bueno consigue llegar a la financiación donde no conseguimos llegar, y creo que es un tema estructural en los dos países. Yo cubro Europa y Brasil y no creo que seamos distintos ahí. Digo siempre en estos momentos, toda la parte de desarrollo, sea proyectos nuevos, innovadores, sean los proyectos normales, digamos así. Yo creo que ahí en la parte de digitalización, que estos fondos tienen que ir para la parte de governance de proceso también, y no solo la parte de hardware o tecnológica. Creo que eso es bastante importante. Claramente. Y solo añadir una cosa más. La parte de lo hidrógeno, nosotros en Endesa ya tenemos 23 pequeños proyectos en el lado de España de plantas que se están cejando de otras tecnologías y que se están aprovechando esas mismas plantas, de esos mismos puntos de conexión, y de una forma ponderada con la sociedad se están a convertir en plantas de hidrógeno. Y estos son casi 3 millones de euros que estamos a invertir por ahí. En Portugal, más do que estar a buscar, como Pedro decía, los 30 grandes proyectos y todo, nuestra estrategia en Portugal va más por de mano con el cliente. Asesorar al cliente y entender bien dónde es que la instalación de esta potencia renovable es más viable. Por eso va más una opción, o la opción pasa más por la prioridad, por acuerdos con las industrias que necesitan para su plan o su proceso industrial hidrógeno, o que quieren sí invertir en alguna parte de la descarbonización. Pero hacer estas parcerías bilaterales y llevar el hidrógeno a donde realmente necesitan, más do que ver proyectos de grande naturaleza, porque eso sí va a acontecer. Pero llevarnos el hidrógeno directamente a donde es necesario es importante, porque más do que todo, nosotros de IADP seguramente que queremos estar presentes con una oferta de esta commodity. Esto va a ser el futuro. Si no es en 25, es en 30 o es en 22. O sea, alguna vez esto va a ser una realidad. Bueno, abusando un poco de vuestra confianza, porque estamos fuera de la hora que habíamos hecho, os plantearía una pregunta de Eduardo Lacerda, que dice que qué medidas se pueden tomar para que los proyectos puedan avanzar, ¿no? Digo, porque ahora mismo no se obtienen respuestas por parte de la Dirección General de Energía, de EDP y de REN. ¿Cómo creéis que se podría adelantar esas tramitaciones? ¿Habría que digitalizar el proceso, intentar buscar una fórmula más simple? No sé. Bueno, yo creo que hay muchas maneras. En España esto ya ha ocurrido, ¿no? Cuando se hizo el plan eólico en las Islas Canarias, se redujeron los plazos de tramitación a la mitad y el plan eólico fue un absoluto éxito. Qué cantidad de ruido por ahí. El plan eólico fue un éxito, tanto por parte del transportista y del operador del sistema, en cuanto a todas las instalaciones que tuvo que hacer, como de los promotores renovables, ¿no? Yo creo que esa línea es buena. Hay que tratar de unir también determinadas autorizaciones que podrían llevar un camino similar. Por supuesto, digitalizar y, por supuesto, también seguramente contratar más recursos. Yo desconozco más el tema portugués, pero desde luego en España me consta que hay muy pocos funcionarios para una cantidad de proyectos enorme. Y yo creo que seguramente también se deben contratar más recursos por esa vía. Pero digitalizar, desde luego, es absolutamente básico. Y simplificar los procedimientos, sin ninguna duda, también. Yo coincido. En Portugal el tema de los recursos es obvio. Y creo que estamos en un mundo en que vamos a triplicar o cuadriplicar el número de proyectos y no estamos duplicando o triplicando el número de recursos. Y creo que después unificar la parte administrativa, yo creo que casi que repito lo que Juan está comentando, pero eso
que son cosas que parecen obvias, pero que coincido que son difíciles de implementar, pero hay que tratarlas desde el inicio, porque si no vamos a tener muchos proyectos parados en las oficinas de nuestros de DGG, EDP Distribución en este caso, en la parte de conexión, porque no es posible. Bueno, pues yo creo que estamos en tiempo. Arturo, no sé cómo vamos. Pero estás, creo que con el micrófono apagado, Arturo. No te oímos. Tienes el micrófono apagado, creo. Va, es que ahora, nunca sé si cuando está encendido es el colorín o no es el colorín. Decía que muchas gracias a todos por vuestra participación. Creo que ha sido muy interesante. Lástima, como siempre, que el tiempo sea finito y que además todos tengamos que volver a nuestras actividades. Así que gracias al ministro en primer lugar por su intervención. Pedro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por cierto, alguien nos comenta que se puede acceder a esta presentación que sé, no sé si se puede descargar a través de vuestra asociación o de alguna otra manera, porque ha resultado altamente interesante. Tú nos dices si se puede o no se puede descargar, pero vamos, esto es... ¿Compartir la presentación? Sí, sí. Sin problema. Es que está ahí un ruido que por veces no se escucha. Hay por ahí que no sé dónde es. Hay alguien que está haciendo un cerdo o algo así, que no sé, que parece que está en la cocina y que no se oye. Pero sí, con todo el placer, os envío la presentación, sin problema. Bueno, pues si acaso, como tienes nuestra dirección de email, nos la mandas y la persona que estaba preguntando por ello, que es Enrique Relollo, Enrique, si acaso ponte en contacto con nosotros. Te dejo el email de Paula Núñez, que colabora con nosotros, es pnunez@llorenteycuenca.com. Te lo voy a escribir aquí abajo para lo que tengáis. .com, de forma que podáis, el que lo desee puede dirigirse a Paula, Paula lo recibe de Pedro y os lo enviamos. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer teneros con nosotros esta tarde, gracias a la Embajada, gracias a ICEP también por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas. Rubén, muchas gracias por tu moderación, has conseguido sacarnos una información muy valiosa, lo esperaba de un buen periodista como tú. Así que, lo dicho, muchas gracias y empujemos las energías renovables, que es el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Adiós.